por mucho tiempo, según lo puedo comprender, se ha entendido esta porción como un concepto cultural. Y como tal, apegado al mismo, tenemos la información previa que es desde nuestra infancia la mala interpretación de estos versículos aplicados en la cultura nos dan mucho para mencionar, para poder darnos cuenta que así como se entiende, así se practica culturalmente hablando. Someterse no es la palabra correcta de interpretación, porque Dios lo que está buscando aquí es una actitud voluntaria. Y como lo menciona, unos a otros, está entonces, si lo vamos a llevar en el área del matrimonio, la pareja, tendríamos que entender que uno al otro se someten, pero el someterse aquí es una actitud de reverencia, en respeto, que quiere darnos a entender. Y traté de buscar las palabras en el diccionario y me da más o menos esta línea. Dice que es como reverenciar. Y reverenciar da la intención de una inclinación en señal de respeto. Y la inclinación es como una veneración, pero no es la aplicación correcta todavía como inclinación. Es una inclinación, como una actitud de lo que se entiende en la mente y en el corazón. Es una actitud de respeto. Someterse unos a otros es respetándose en una actitud consciente, y ya no como concepto de inclinación, sino que yo me inclino a creer, decimos, yo me inclino a pensar, yo me inclino a hacer. Y esta es la idea. Me inclino a reverenciar en respeto, en honra. Someteos unos a otros nos va a dar mucha ventaja entender que lo que está buscando Dios es igualdad. No se trata de comunismo. Se trata de una actitud de iguales. Para ello entonces, el verso cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por lo tanto, entonces, someteos y sujetarse nos van a ayudar a entender con más claridad para saber no el concepto de roles, sino de la actitud. Como comenzamos diciendo, someteos unos a otros es una actitud voluntaria, es una inclinación a respetar, a poder honrar a quien estoy reverenciando, en este caso, a quien yo me estoy sometiendo voluntariamente. Porque si vamos a la pareja, entonces como pareja, tanto ella como él, entendiendo esto, ambos a la misma vez entenderlo y practicarlo va a dar mucha ventaja. Hay unos dos versículos, por ejemplo Romanos capítulo 12, verso 3, que nos ayudan a entender un poquito más amplio el concepto de someteos y sujetarse en el temor del Señor. Porque precisamente es lo que buscamos entender. En el verso 3, capítulo 12 de Romanos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida del don de fe que Dios le ha dado a cada uno. Piense con cordura. Dios nos está invitando a ¿qué? A que no nos enaltezcamos en concepto de orgullo o de posición, sino que al someternos consideramos a los demás como iguales.
en primera instancia, tanto tiene valor la dama como el varón. Para Dios dice la palabra que somos iguales. Aquí no hay rango, aquí no hay más ninguno que el otro. Si esto lo vamos a entender y poderlo practicar, Filipenses capítulo 2, verso 3 también nos va a ayudar en gran manera. Y dice a la letra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los demás. O sea, qué bonito es poder entender que en el primer versículo de Romanos 12:3 nos dice que tenemos que pensar con cordura. ¡Ey, despierta! Hazlo correctamente. No te vayas a la deriva. Mantente centrado, cordial. No pierdas el concepto. No pierdas tu control. Mantente en esa posición. Sometido te ves mejor porque haces a la vez el concepto del mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque lo estás haciendo en el temor del Señor. Estás honrando a Dios, amándolo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, al hacerlo, el someterse, como el sujetarse, y aunque lo dice directamente a la dama, a la mujer, a las casadas, vamos a entender que este sujetarse es para ambos lados. Lo mismo que es, porque el versículo clave, el que nos guía, es el 21, someteos unos a otros. Cuando habla del 22 y conecta el 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, otra vez, como al Señor. Así dice, porque dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, entender estas palabras claves nos dan mucho para poder lograr posicionarnos, situarnos, ubicarnos, mantener el control cordiales, sin tener que descontrolarnos o perdernos de la línea que el Señor quiere, porque Él no está tratando de que pateemos o que nos humillemos los unos a los otros, sino que más bien es una actitud voluntaria de humildad, como lo dice precisamente estos versículos, Romanos 12:3 y Filipenses 2:3. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Piensa con cordura, conforme a la medida el don de fe que Dios nos dio a cada uno. Que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad, estimando a los demás como superiores. Si esa posición la estamos considerando cuando decimos someteos unos a otros, yo estoy esperando que de la misma manera la otra persona lo haga para conmigo. Y no hay desventaja, sino que hay un estar iguales ante el Señor, porque es precisamente en el temor de Dios. Bien, habiendo entendido que someteos no es someter nadie a nadie, ni tampoco el que se sujeta tiene que quedar ahí a la deriva de la autorización o la autoridad del otro, sino más bien en una actitud humilde y obediente, voluntariamente. Entonces, si esto lo hemos ido comprendiendo, vamos a ganar mucha ventaja, porque entonces en el verso precisamente 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Miremos la comparación, porque entonces lo que está diciendo aquí es que sí, el marido es cabeza de la mujer, pero es igual, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No le da autorización para que el hombre esté por encima, que porque la cabeza está arriba, el cuerpo está abajo. No, aquí es en un complemento de actitud, seguido de los primeros versículos, para poder ubicarnos correctamente. Y entonces aquí las palabras que resaltan es cabeza, cuerpo. Cristo
es cabeza de la iglesia. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, también el marido es cabeza de la mujer. Pero la palabra cabeza nos da más que un simplemente concepto de autoridad. Cabeza, dice en el verso 23, cuál es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, nos ubicamos en la palabra Salvador, porque entonces de esta manera logramos comprender a qué se refiere cabeza. Cabeza se refiere más al concepto responsabilidad. Antes de ir para allá, voy a lograr tratar de conectar no solamente someteos y sujetas las casadas a sus propios maridos, porque de la misma manera que la esposa, en este caso las casadas, se sujetan a sus maridos, la iglesia también se sujeta a Cristo. Y se sujeta porque Él es la cabeza y ella es su cuerpo. Las casadas se sujetan a sus propios maridos como al Señor, porque el Señor es cabeza de la iglesia, por lo tanto, el marido es cabeza de la mujer. Son palabras, juego de palabras, pero si no logramos comprenderlas, nos vamos a perder. Por lo tanto, es importante entender que entonces, sujetas. El sujetarse aquí no dice maridos sujeten a sus mujeres, que es lo que muchas veces se ha entendido culturalmente, que la mujer esté sujeta porque el marido la sujeta. No, no dice así. Dice las casadas estén sujetas y las está invitando para que voluntariamente se sujeten. Pero esta sujeción no es lo que hemos entendido. Es una sujeción de aferrarse a él. Me explico. Cuando uno logra agarrarse de algo, se sujeta de algo. Supongamos que estamos cayéndonos de un precipicio y ve un árbol por ahí y hasta de la primera rama que se siente maciza, de ahí se sujeta uno. Eso es sujetarse. Porque entonces al sujetarse lo que está diciendo, de aquí me agarro, de aquí me sostengo. Pero también la otra palabra es, de esta rama, de esta manera me sujeto porque dependo de esto. Dependo de, para no caerme, hablando del precipicio. Entonces cuando dice no se refiere de que, ni modo mujer, depende de mí, así que no te queda otra alternativa. No, porque entonces tenemos que entender el principio del capítulo, del versículo 21, es unos a otros. Las casadas se sujetan a sus propios maridos, que dice, dependen de él, pero la verdad, nosotros también dependemos de ellas. Algunos están de acuerdo conmigo, está bien, pero eso es lo que yo he entendido. Por lo tanto, espero que las mujeres me den por lo menos un like. Okay. Las damas, las casadas, ¿por qué? Porque no es porque mi aprobación, sino porque entendiendo la palabra, ellas se aferran a uno, se agarran de uno, se someten, en este caso, se sujetan, pero para depender. Y una vez que entendemos esto, nos va a ayudar mucho a entender qué es cabeza. ¿Por qué cabeza? Entonces, nos dan la pauta desde el verso otra vez, del 22, 23 y 24, que la iglesia se sujeta a Cristo. Porque Él es su cabeza y ella es su cuerpo. Ok, otra vez, las casadas se sujetan a sus maridos porque Él es su cabeza y ella es su cuerpo. Entonces, cuando entendemos esto, hace tiempo atrás, no está grabado en YouTube ni en Facebook, pero prediqué de la autoridad. Cuando se habla de autoridad, en la palabra como tal, someterse a autoridad, estamos hablando de que alguien tiene una pistola y no tengo otra alternativa nada más que a someterme a la autoridad. Pero cuando esta autoridad la interpretamos correctamente, está tratando de decir cobertura.
Y esta cobertura le da no solamente autoridad, pero le da responsabilidad. Entonces, cabeza es responsabilidad, es autoridad, pero a la vez que es cabeza, es cobertura. Entonces, otra vez, las casadas estén sujetas a sus maridos que les dan cobertura. Es una autoridad delegada de parte de Dios. Dios va a honrar al varón que, como cabeza, le da cobertura a la mujer, porque sabe que ante Dios va a responder. Y esto nos quita de la mente el concepto de que aquí yo soy la cabeza. Y el hombre que pega con el puño en la mesa, lo único que está diciendo que ese es el puño, no es la cabeza. Porque cabeza es responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de cobertura. Responsabilidad ante Dios. No solamente ante su mujer, porque no queremos que nadie se meta en nuestras vidas. No, es como una cosa privada mi hogar. Tú no te metas conmigo. No hay consejero, no hay predicador, no hay pastor, no hay autoridad que pueda meterse porque está en su privacidad. Y no es así. Dios le ha dado autoridad, pero quiere decir que le ha dado responsabilidad para que él a su vez brinde cobertura, que implica entonces cabeza. Tres cosas muy importantes que tenemos que comprender, entender y poner en práctica con responsabilidad. Porque se nos ha dado la autoridad. Y gracias a Dios, que como dice aquí, así como Cristo, en el temor del Señor, porque así como Él es cabeza, así también nosotros somos cabeza. ¿Se imaginan ustedes que así como interpretamos en la manera de cultura, que las casadas estén sujetas a su marido, que Cristo así nos sujete a nosotros? ¿Quién quiere sujetarse así? El temor del Señor es respeto, es honra. No es miedo, no es fobia. Ay, como todas las pobrecitas casadas, y discúlpenme, pero ahí viene el viejo, y viene, quién sabe qué cara trae, quién sabe qué mosquito le picó, porque mira nomás, auxilio. No solamente la pobre mujer, sino hasta los hijos corren por los lados porque auxilio. No, es que no debiera ser así. Al contrario, debiera ser todo lo diferente porque le brinda protección, le brinda cobertura. ¿Sabe? Que Él es cabeza. Pero cabeza conlleva otra vez, como lo mencioné hace un rato, tres cosas muy importantes que suplen su cuerpo, su alma y su espíritu. El orden de los factores no altera el producto, recuerden en las sumas, ¿no? Ya que sea que somos espíritu, alma y cuerpo, o somos cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, eso de ser cabeza es suplir cobertura para responder como, primero, protector. Protector. Yo me voy a ayudar a poder dirigir cada una de estas tres, proveedor, protector y sustentador, para lograr guiarlo a lo que es lo físico, el alma y el espíritu. Si si no está muy de acuerdo conmigo, no hay problema. Yo no tengo ningún problema que se ponga en desacuerdo conmigo en estos puntos. Lo importante es que yo quiero ayudarle a considerar y pensar que ser cabeza conlleva cobertura. Y esta cobertura se refiere a ser proveedor. Proveedor porque en lo físico no solamente provee un hogar, donde tener techo, donde recostar su cabeza, le provee también alimentos. Como proveedor también es darle vestidura, porque le está proveyendo lo económico, lo material, lo físico. Y como lo estoy tratando de explicar, podríamos decir que es en base a su cuerpo. Él como cabeza es proveedor. Digo a lo que yo digo como yo digo. ¿Se hace de qué? Que está para servir, porque Él es su Salvador. Recuerda el verso 23, perdón, sí, el
el 23, dice, porque ella es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, para poder hacer esto, entonces tenemos que entender que proveedor es aquel que tiene todo al alcance para poder darle manutención. Segunda es no solamente proveedor, es protector. No sé si ya me contrapié en la palabra, pero sígame un poquito. Proveedor es el primero, protector es el segundo, que tendría que ver con el alma. Porque allí en el alma de nosotros, en el alma de la dama, de la mujer, de las casadas, están los sentimientos, las emociones. Entonces somos protectores porque les brindamos seguridad, les brindamos paz. Digo, se supone. Estoy tratando de no meterme en lío ni meter a nadie, pero se supone que como caballeros con fundamento hemos de entender esto porque como cristianos hemos de dar un ejemplo a seguir. No solamente para los que nos están mirando fuera, sino los que están dentro de nuestros hogares, que no solamente serían nuestros hijos, pero también toda nuestra familia. Por lo tanto, protector tiene que ver con seguridad. Otra vez el verso 23 dice, porque Él es su Salvador. Él es el que sustenta, Él es el que protege para darle seguridad. No está en angustias, no está desesperada, no está nerviosa, no está comiéndose las uñas. Sabe que está en paz. Ahorita vamos a leer Proverbios 31 y va a ver que nos vamos a gozar en ello. Porque entonces es la mujer que decimos, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa. Pero esto es lo que hace que nosotros podamos disfrutar a ese tipo de mujer. Por lo tanto, somos proveedores, no solamente proveemos para lo físico, somos protectores para la seguridad de su alma, de sus sentimientos y todas sus emociones. Cosa que no es fácil, yo lo entiendo, yo ya estoy por ahí, yo tengo unos 40 añitos por celebrar en este mes mi aniversario, así que no se aceptan regalos, no se preocupen, pero yo sé de lo que se trata, porque el tratar con la dama, cuando también ellas vienen en algún momento malformadas por la cultura, de la misma manera que venimos nosotros, no es fácil acomodar las cosas. Pero hacemos todos los esfuerzos entendiendo por lo menos la palabra para poder iniciar a hacer esfuerzos y lograr llenar el requisito de cabeza. No, usted me entendió, el requisito como cabeza. Por lo tanto, el tercero es el sustentador. Creo que yo lo alineé con el concepto de la otra parte que somos espíritu, como un sustentador. Un sustentador, y lo pongo como un concepto sacerdote. El varón es sacerdote de su hogar, es el sacerdote de ella, es el intercesor de ella, es el que viene a Dios y la presenta ante Dios. Habla no solamente de la esposa, habla de toda la familia. ¿Por qué? Porque es importante comprender que como cabeza soy proveedor, protector y sustentador, alma, cuerpo y espíritu. Tengo una grande responsabilidad ante Dios. El día que llegue a su presencia, Él me va a decir, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Recuerda la parábola de los talentos? Yo no sé si a alguno les va a tocar el premio, pero yo estoy buscando el mío, tratando de mejorar cada día. Y dicho sea de paso, y ya que me recordé, este día estuvimos hablando un poquito, mi esposa y yo, de algunos asuntos que tienen que ver con todo esto. Porque hay que hacer ajustes, hay que hacer acuerdos, hay que ser confrontados. No nos gusta que nos diga. ¿Por qué? Porque ella es la ayuda idónea. Según desde Génesis, Dios nos la proveyó como complemento de nosotros. Es un complemento que sin ella no estamos completos. Por lo tanto, necesitamos de la ayuda idónea, y la ayuda en algunos casos se interpreta, como lo he explicado anteriormente, como ayuda contraria.
Y dicho de esa manera, algunos dirían, bueno, esa es la verdad, sí, pero no mal interpretado. Bien interpretado es que es precisamente ella la que se estará interponiendo para aquellas cosas que no serían de buena respuesta de nosotros, como en algunos asuntos de finanzas, de área social, y etcétera. No puedo entrar en detalles hoy, pero en otra ocasión lo haremos. Bien, ella es nuestra ayuda idónea. Yo quiero ir complementando esto con lo que dije anteriormente. Proverbios 31. Pero antes de ir allá, a Proverbios 31, ya que usted se va a ubicar, también quiero conectar el verso 25, 26 y 27 de Efesios, ya que lo que hemos logrado hasta aquí es asentar bases para ir logrando aterrizar a lo que quizás en algún momento yo estoy tratando de hacer, es ayudar a estos caballeros con fundamentos. Bien, antes de ir allá, dije Romanos capítulo 13. Cuando entendemos este capítulo, por lo menos en los primeros dos versículos, 1 y 2, nos va a dar mucha ventaja también a lo que se refiere cuando habla de cabeza, de ser cabeza, que el marido es cabeza. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar mucha ventaja entenderlo. Y dice la letra en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora fíjense bien, sométase. La palabra someterse aquí no solamente se usa en Efesios, se usa en Romanos y en muchas otras partes. Someterse es una actitud voluntaria para beneficio. Entonces, el someterse me conviene someterme. Me conviene estar sujeto, depender de, porque dependemos de Cristo, dependemos de Dios. Él es la cabeza, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la autoridad. Esa autoridad que no es simplemente alguien que manda o que exige, es alguien que da cobertura. La autoridad da cobertura. Todo aquel que tiene autoridad es para servicio. Lo repito, el que tiene una autoridad como posición de autoridad, a lo que se le está diciendo, la autoridad que tienes es para que sirvas. Cristo mismo nos dio ejemplo de ello. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo el Señor, dice Él, vine a servir y no para ser servido. Entonces entendamos esto de someternos. Someternos nos conviene porque entonces cuando vamos tratando de conectar que nosotros somos la cabeza como proveedor, protector y sustentador, a la inversa recibimos más de lo que damos. Lo repito, si nosotros hacemos nuestro trabajo y cumplimos nuestro deber ante Dios para con nuestras esposas, nuestra familia, lo retroactivo es mayor. Es mayor. Hay más ventajas. Yo solamente podría decirlo de esta forma, no te me vayas antes de que lo diga. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Mire, yo tengo una mujer por 40 años de a gratis. De verdad, de a gratis. Es por gracia. Fui, la tomé y no pagué nada. No, en serio, ¿acaso hay? No, es que mire, la boda que hicimos, que el vestido, que esos son accesorios. Pero la verdad, ¿quién le aguanta a uno 40 años nomás por día gratis? Hermano, tiene que haber algo de amor acá. Y es a donde quiero entrar, del verso 25 en delante. Que recibimos más de lo que damos. No, es que yo sí soy un hombre. Habrá que comprobarlo, ¿verdad? Yo soy la cabeza, yo aquí mis chicharrones estoy en las mentiras. Todo lo que hacemos no gana lo que tenemos, lo que nos dan. La bendición que quizás ni siquiera podemos nombrar. Con creces. Lo digo con toda la palabra que se me permite, y aunque quizás no soy buen agradecido, soy mal agradecido. No le pregunten a ella porque entonces
Pues bueno, ya lo dije como que. Bien. Entonces, otra vez volviendo a Romanos capítulo 13, versos 1 y 2, dice, porque el que no obedece a lo establecido por Dios, a lo de Dios se revela contra él. O sea, no se somete a Dios mismo. Al no hacerlo, de someternos unos a otros, no lo hacemos para con Dios. Al no sujetarse como al Señor, no se sujeta a nosotros, no se sujeta a Él. El sujetarse aquí, entendiéndolo con claridad, me conviene sujetarme, me conviene someterme, me conviene hacer las veces de cabeza en toda la extensión de la palabra para cumplir con responsabilidad, consciente de lo que se me dio como autoridad, para que voluntariamente ella se someta a esta autoridad que se le dio más bien como cobertura y no como mandón, para que pueda con voluntad someterse, para que pueda con voluntad lograr hacer todo aquello que en retroactivo dan y hacen, pero que lo hagan con gozo, no renegando, como leíamos ahorita hace un rato, no por contienda ni por vanagloria, porque Dios ama a los que en verdad se entregan con toda la honestidad, con todo el razón. 25, 26 y 27. Y nos dice a la letra en Efesios, estos versículos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El entregarse aquí tiene que ver con el concepto de morir. Se me está acabando el tiempo y no puedo explicar mucho más amplio. Pero morir, a lo que se refiere es que el Señor se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, no estimó el ser igual a Dios y se despojó. Lo que está invitándonos el Señor es que también dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La palabra entregó es se negó. Se negó en todo lo que se entiende como palabra para darle la aplicación correcta, es negarse a sí mismo. No quererse poner o sobreponer sobre la persona, en este caso su mujer, su esposa, su familia, para que podamos llevar a cabo lo que el Señor como autoridad nos dio para poder dar cobertura. Si esto lo hemos de hacer cordialmente, esto es lo que hace imitar al Señor Jesús, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, fíjense bien, se entregó por ella. Pero vea el verso 26 del 27, tiene un porqué y un para qué. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santificarla por la palabra. Por la palabra. Esto no es difícil de entenderlo y comprenderlo para todos los que ya hemos sabido y entendido. Juan capítulo 15, cuando el Señor Jesucristo dice: ustedes están limpios por la palabra. Pero por la palabra, dice, vamos a seguir siendo limpios. La palabra es la que limpia. Por lo tanto, ¿a qué podríamos aplicarlo? ¿Cómo podríamos aplicarlo? A nuestro trabajo voluntario como cabeza de proveedor, protector y sustentador. Y con esas palabras de romance, de amor, de aceptación y de edificación para con nuestras esposas, nosotros vamos a lograr, verso 26, santificarla, limpiarla. Y esto conlleva el concepto de entender que es mi esposa. Oiga, es la que yo decidí para que fuera la madre de mis hijos. Es mi compañera. Es la que duerme conmigo. Es con la que yo paso mis días más íntimos. Es con ella. ¿A quién no le gusta disfrutar lo suyo en paz? Eso depende entonces de nuestro trabajo como cabeza, para
para santificarla. No solamente hablamos de los guisos, de casa limpia, de hijos en orden, de alcoba limpia, de ropa limpia, de caricias, etcétera, y etcétera. ¿Por qué? Porque voluntariamente están ahí para, en reciprocidad, cumpliendo con lo que también el Señor les dice, estar sujetas, sometiéndose en el temor del Señor, habiendo no solamente estar satisfechas con el marido que les tocó, no el gruñón que les tocó, el proveedor que con todos los esfuerzos y trabajos, pero ahí está, pobremente, pero ahí está. De la misma manera, ella, con todo lo que se pueda, por lo menos limpieza, pero ahí está, en voluntad, voluntariamente, y no a fuerzas. ¿Cómo no? Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Estamos hablando de Cristo, que la iglesia es su cuerpo. Bien, entonces las casadas están sujetas porque somos la cabeza y ellas son nuestro cuerpo. Lo mismo que habla aquí, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa. Y esto lleva mucha aplicación más para entenderlo, de que precisamente, hablando de gloriosa, es una iglesia de alta estima. Aplíquelo a su dama, a su esposa. Una mujer de alta estima, respetada, que se le honra tanto dentro de sus puertas como fuera de sus puertas. Por eso quiero ir a Proverbios 31, porque no solamente la alaban los de afuera, pero los de su casa la alaban, la reconocen y la tienen en alta estima. Por eso habla en el concepto del capítulo 31, verso 10, porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Pero ¿quién logró eso? El trabajo de la cabeza, honrando, respetando, estando allí y no abandonando, no relegando, no avergonzándose de ella, sino al contrario, presentándola con orgullo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la construye como una iglesia gloriosa, una mujer realizada, una dama que sobresale, que se nota, que está allí, no solamente para servirme, sino para servir a los demás, como lo habla allí en Proverbios 31. Por lo tanto, entonces, que no tuviese mancha ni arruga, sigo leyendo en el verso 27, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, en otras palabras, no hay nada que tache, no hay nada de desechar. Proverbio nos dice, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Quién lo hace? Precisamente el que es cabeza y no cabezón. El que sabe ubicarse, que piensa de sí con cordura. Que no está pensando que para comprobar que comprueba ni que nada. Ya la regaste en cuanto empieces así. Porque ya nos dimos cuenta que lo que pasa es que, mira, eres pura pantalla. Sí, yo no les digo la verdad así enfrente, pero se la estoy diciendo ahorita. Pues sí, ¿para qué andamos con rodeo? Si yo sé de qué se trata. Pues entonces, si ya nos dimos cuenta que la está regando. Sí, no, pues pobrecitas. Y no estoy tratando de defenderlas para la verdad, sino porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos ayuda a entender que tenemos que hacer nuestro trabajo y todo lo pone en esta porción como al Señor, así como Cristo lo hizo. ¿Algunos le tienen miedo a Cristo? ¿Algunos le huyen a Cristo? ¿No queremos estar sujetos a Él? En las buenas, en las malas y depender de todo. Eso es lo que se refiere a sujetarse. Estar conscientes de que yo dependo de Él. Qué maravilla que ella se sienta con toda la libertad. Ahí está mi amado, ahí viene.
estoy lista, estoy preparada con todo, porque con todo me preparo. Me dio tiempo de todo. Y si no me dio, por lo menos sé que Él viene a ayudarme a sobrellevar la carga, a quitarme el muñeco que tengo en los brazos y el que me está jalando la falda para poderle servir como es debido. No, que pues a qué hora, vieja. Bueno, mejor ya no hablamos por ese lado. ¿Sí? Ya me volé. Verso 27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto no tiene más que la misma vuelta. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por ende, entonces, en cuanto empiezas a hablar mal de ella, en cuanto empiezas a desacreditarla, en cuanto empiezas a renegar, lo que estás diciendo es que no te quieres, no te amas a ti mismo. Porque el que ama a su mujer está mostrando que se ama a sí mismo. Así que lo siento por aquel que dice que ya perdió el amor. Yo lo sé, pero lo que pasa es que no se ama a sí mismo y no ha respondido ante Dios como cabeza, y la autoridad que se le dio, que es autorización para poder ser cobertura, ya falló, ya cayó. Mene tekel, uparsin. Así dice la palabra. Así que I'm sorry. Pero bueno. Entonces, Proverbios 31, verso 10. Dice la letra, mujer virtuosa. Y como hace la pregunta, ¿quién la hallará? Si usted me permite, y yo no quiero eludir que sea pregunta, pero la verdad, yo diría, yo la encontré. Y yo podría extenderme a decir que toda mujer es virtuosa, y yo lo denomino de esta forma. Toda mujer es como una mina. El problema es que las minas hay que explotarlas en el buen sentido de la palabra. Uno construye la mujer que uno quiere. Uno tiene y está disfrutando de la mujer que uno ya construyó. Que si bien tenemos que continuar hacia adelante haciendo nuestro deber para que podamos seguir construyendo lo que esperamos tener. De la misma manera Cristo dice, se entregó a sí mismo por ella. Es precisamente lo que necesitamos entender, que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, ¿quién se dará cuenta que la tiene? ¿Y quién se dará cuenta para poderla disfrutar? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Cuando hablamos de valor, no hablamos de moneda, sino de estima. La estima es un valor que no se puede comparar con las piedras preciosas. Es mayor. Cuando usted estima a alguien, le está diciendo, tú vales más que cualquier cosa. Porque si eso es lo que estamos haciendo con nuestra esposa, haciéndola que cobre el valor que nosotros queremos disfrutar. Porque cualquiera diría, voy a mencionar a Frankie. El gozoso de presentar a su chiquita. Digo porque él está haciendo su trabajo, pero se enorgullece de presentar a su chiquita. Por lo tanto, yo no solamente lo aplaudo y lo halago, pero le animo a que continúe edificando esa joya en estima, de la cual dice Proverbios que sobrepasa a la de las piedras preciosas. Porque si eso hacemos, mire lo que se va a presentar para disfrutar él. Papá. Vea el verso 11. El corazón de su marido está en ella confiado. Oiga, ¿quién quiere esta paz? No. Esto es lo que hace, que sobrepasa, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque eso es lo que hace, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. No, pues claro, pues es que la estamos edificando.
La estamos haciendo para presentárnosla. Y si me permite, en vez de la palabra presentárnoslas en esta ocasión, lo quiero decir, para disfrutármela. Ay. Y no se refiere solamente a lo físico, sino el alma. Aquella mujer sonriente, amorosa, cariñosa, dispuesta, disponible y etc. ¿Por qué? Porque todas sus emociones están sustentadas. Todos sus sentimientos están por lo menos en un nivel de un estándar que lleva esa, ¿cómo dijera? Ese romance. En una disposición que antes de que le pida ya está. Oiga, yo no quiero seguir hablando, simplemente el verso 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¡Qué bendición! Y cuando hablo de esto, lo hablo con criterio porque tengo una mamá que la vi pasar de los 50 años de casada y ser la mujer virtuosa. Gloria a Dios. Hubiera podido quizás ser mejor y más. No estoy tratando de descreditar a mi padre porque muchos me estarán oyendo y de los familiares igual. No estoy tratando de descreditarlo. Pero errores cometemos como humanos, como hombres, no cumpliendo con nuestro deber. Ella quiso desde muy joven, muy recién casada, quiso hacer lo que a ella le gustaba. Dicho sea de paso, ella era maestra de educación en la escuela. Ya tenía 5 años ejerciendo el magisterio como maestra y mi papá la sacó de trabajar. Ok, yo entiendo, posiblemente él sí podía sostener económicamente, pero no la dejó realizarse. Esos son errores de nosotros. No, vieja, yo te mantengo y para eso soy hombre. Para eso soy la cabeza, para eso, hey, aquí conmigo. Pero eso no lo dejamos desenvolverse y desarrollarse para que sean esa mujer virtuosa. No solamente es ocasión, mi mamá siempre estuvo, y dicho sea de paso, nadie me puede decir lo contrario, los que la conocieron, mi mamá siempre estuvo sirviendo a todo el pueblo. De pueblo a pueblo que vivimos, pueblo que la conoció, el servicio. Si era en la mañana o era en la madrugada, era medianoche, a todas horas, y nosotros junto con ella. ¿Por qué? Porque ella tenía habilidades y cobró destrezas que las puso al servicio de su familia en primera instancia, pero también al alcance. Es lo que habla Proverbios. Si usted lee Proverbios, allí me describe a mi madre. Cuando digo esto lo hablo con criterio y sé lo que una mujer puede dar, aún a pesar de que nosotros no somos lo que deberíamos de ser. Por lo tanto, les animo, varones, casados y por casarse, damas, como ayuda idónea. Sé que no es fácil para ustedes actuar y decirnos, estás mal, porque nosotros nos sobreponemos, nos justificamos y hasta nos echamos encima. Que me digan que yo estoy mal, oiga, eso no es fácil. Que alguien de nosotros como hombres nos digan que estamos mal, no es fácil, pero esa es la ayuda idónea. Hacernos ver que no estamos sustentando sus ánimos, sus sentimientos, sus emociones, que se aguantan con poca ropa, con el techo que ni modo ya proveímos, pero por amor, ¿a qué? Hermanos, de verdad nosotros debemos mejorar para beneficio personal, para beneficio propio. Así es como podemos y debemos construir a nuestras esposas y construirlas para la gloria de Dios, para presentarnos ante nosotros y presentarlas ante el Señor como una iglesia gloriosa. Es lo que el Señor Jesús está construyendo. El Señor dijo en sus palabras de esta forma: yo edificaré mi iglesia. Mi hermano, usted y yo tenemos que decir: yo edifico mi casa, yo edifico mi esposa, mi familia, yo y nosotros, para poder disfrutar de esa familia, tenemos que hacer nuestro trabajo como cabeza. Mientras eso hacemos, mi hermano, les animo para que podamos lograr responder ante el Señor el día que nos pregunten: ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di para que como mayordomo lo administraras?
Y que el Señor diga, bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sea que tenga poco o tenga mucho, cualquiera que sea, la responsabilidad es la misma. Porque Dios va a premiar responsables. Así que, gracias por su atención y pues vamos a gozar. No se me pongan tan tristes los que me están viendo por allá. Hay ánimo, el Señor se puede. Les está hablando a alguien que ha batallado para continuar. Vengo dañado de una cultura que nos enseñó que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y palabras y frases como esas que nos veníamos todos descompuestos, todos arruinados. Pero que gracias a Dios, por su palabra hemos venido siendo transformados, educados, instruidos, y aunque con esfuerzos, poniendo en práctica lo aprendido, para la gloria del Señor, en el temor de Él. Así que muchas gracias por su atención. Solamente hacemos esta oración y así nos despedimos, caballeros, con fundamento. Padre, te adoramos, te damos la gloria, te damos la honra por la oportunidad que nos da de compartir de tu palabra, todo lo que nos has enseñado y que gracias que nos has dado la oportunidad de ponerlo en práctica. Si bien no puedo darme el lujo, el paquete de decir, yo ya lo llevo todo a la línea, porque sigo trabajando en muchas cosas, en muchas prácticas que todavía no perfecciono. Y no porque ya haya perfeccionado algunas, ya estoy realizado, sino porque prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual el Señor me encargó, una familia, una esposa, para que dé la cara por ella, para que pueda hacer de ella la mujer virtuosa que dice Proverbios, para presentármela no solamente a mí, sino presentársela al Señor como una esposa de alta estima, que no puedo y no debo avergonzarme de ella, porque hasta la altura, como lo dije anteriormente, gracias Señor, porque me has dado una mujer que no me ha costado nada, y gracias que por medio de ella pude tener el privilegio de procrear hijos, a lo cual te doy las gracias Señor por cada uno de ellos, porque ahora se me han añadido hasta nietos. El futuro me espera y si tú me lo permites en vida, podré disfrutar los bisnietos. Si no es así, no hay problema. Lo único que quiero es cumplir mi deber, que con responsabilidad pueda hacer, para la cual tú me has permitido como mayordomo obtener una esposa e hijos. Y cumplir así, Señor, conforme tú me has enseñado. No solamente para poder disfrutar mi familia y yo, sino poder dar testimonio de que se puede en Cristo. Se puede, se puede. Y porque se puede, por eso es que estoy aquí hablando al público, para invitarles a hacer intentos y hacer esfuerzos y negarse a sí mismos, porque cuesta. No es fácil, no es de hombres mexicanos, no es de hombres de alta estima, en el concepto de que somos machos. No es. Esto no es lo que el Señor nos invita, sino a ser responsables. Y por lo tanto, gracias Señor por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos y la audiencia de lo que tú me has enseñado, y que gracias a cuando haya sido posible, por tu gracia he podido lograr. Todo esto, Señor, dándote la gloria. Ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos caballeros con fundamento, que escucha este mensaje y tienen a bien ponerlo en práctica para tu gloria. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Perfecto. Hay que hacerlo viral, hermano.